capítulo 2, versículo 1 en adelante, leeremos, hermanos, la palabra de Dios como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, para con su amor con que nos amó, aun cuando estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Tome asiento, hermanos. Este pasaje, hermanos, es un pasaje muy extraordinario. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, hay tres puntos bien importantes, hermanos, que Pablo hace referencia a la iglesia de Éfeso. Pero Pablo, del versículo 1 al 3, les hace referencia, hermanos, cuál era su condición antes de llegar a los pies del Señor. Y yo quisiera, hermanos, que viéramos cuál fue el origen del pecado, de que el hombre muriera espiritualmente hablando. Dios, dice la Biblia, que creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Eso dice Génesis 2. Y dice que lo creó perfecto, hombre conforme a la imagen de Dios. Pero desde ahí, hermanos, el hombre falló a Dios, pecó contra Dios. En el capítulo 3 el capítulo 3 de Génesis, del versículo 1 en adelante, nosotros vemos que el hombre falla a Dios. El hombre peca contra Dios, y desde ahí el hombre, hermanos, muere espiritualmente hablando. Porque Dios no creó al hombre para que muriese espiritualmente hablando, sino solo físicamente. ¿Está conmigo? Dios creó al hombre solo para que muriese físicamente, no espiritualmente. Pero como el hombre falló a Dios, desde ahí dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Desde ahí, hermanos, viene el origen que el hombre muere espiritualmente. ¿Cuál cosa? Dios no lo quería. Porque, hermanos, el propósito de Dios de crear al ser humano fue para que aquí como en el cielo, también aquí en la tierra se le diera honra y gloria, y que su nombre fuese glorificado, y que su nombre fuese exaltado, que su nombre, hermanos, recibiera honra y gloria, no porque, hermanos, el Señor te falta de adoración, sino porque, hermanos, el Dios quería crear un ser humano, hermanos, un ser humano que tuviese esa condición, que pudiera escoger de adorarle a Él, y no por fuerza, sino por algo, esa gratitud. Desde ahí viene el origen, y Pablo, hermanos, está hablando a la iglesia de Éfeso. Usted conoce, hermanos, la historia, la iglesia de Éfeso. ¿Qué era Éfeso? Era un centro, hermanos, donde había mucha paganidad, había mucha idolatría. Allí en Éfeso, hermano, estaba un templo, era el templo de reunión, un templo grandísimo, donde llegaban a adorar a la diosa Diana. Era un templo grande y la gente concurría ahí y llegaban a ese lugar a adorar a la diosa Diana.
Era un lugar grande, había mucha paganidad, había muchos hermanos, mucho pecado. Y Pablo, conociendo esto, él habla, les dice, él habla de esta manera y les dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pueblo de Éfeso estaba, hermanos, de alguna manera desfalleciendo. Estaba, hermanos, perdiendo su fuerza. Estaba, hermanos, desanimado, queriendo quizás volver atrás. Y Pablo lo primero que hace es, les recalca de donde Dios los había levantado. Algo, hermanos, bien importante es que nosotros como cristianos tenemos que, hermanos, tener es reconocer dónde estábamos antes y quiénes somos ahora. La condición, hermanos, en que estábamos antes y la condición que hoy tenemos como hijos de Dios. La condición, hermanos, que el Señor nos ha dado, no porque lo merecíamos, sino porque su gracia y su misericordia es grande, sino porque su amor es grande, hermanos, no porque lo éramos merecedores de ello, sino porque la gracia de Dios llegó y nos alcanzó. Ahí está, ahí donde estábamos. Y eso era lo que Pablo trata de enfatizarle a los de Éfeso. Él dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando dice Él os dio vida, porque el hombre sin Dios, según la palabra, está muerto, espiritualmente hablando. El hombre sin Dios está muerto espiritualmente hablando, según la palabra de Dios. Pero cuando Él dice, y Él os dio vida, ahí entra la vida espiritual. Y si hay vida espiritual, hay vida eterna con Dios también. Si hay vida espiritual, hermanos, hay vida eterna con Dios. Pero si no hay vida espiritual, si estamos viviendo en la vida natural, el cual el mundo se mueve, porque el mundo se mueve en la vida natural, el mundo en la vida pecaminosa, la vida, hermano, donde va su mente, allí va su corazón, donde va el deseo de la carne, allí va su corazón. Si estamos el hombre que está viviendo en ese mundo, no hay una vida espiritual, tampoco hay una vida eterna. Pero Pablo les dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pensando yo en esto, hermanos, todos de alguna manera andábamos en el mundo descarriados. Y alguien puede decir, bueno, yo crecí en un hogar cristiano. Eso es bueno. Y sabe que hay promesas grandes por ello. ¿Por qué? Dice Salmos 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ese no está hablando, hermanos, para los que anduvimos en el mundo, porque anduvimos en el mundo. Pero está hablando de alguien que de alguna manera ha permanecido en el Señor. No que no tengamos ninguna relación con el mundo, porque estamos en el mundo, pecamos. Pero hermanos, el que ha nacido en el Evangelio desde su niñez, ahí dice, y luego dice, ¿por qué? Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Está hablando, hermanos, de una estabilidad espiritual, está hablando de una estabilidad con Dios, está hablando de algo estable, mantenerse con el Señor. Está en esa promesa. Pero hay que tomar esas promesas. Ahora bien, de alguna manera todos anduvimos, hermanos, en el mundo. Y cuando nosotros vemos quiénes éramos antes y quiénes somos hoy, ahí, hermanos, es donde nosotros tenemos que ver y recapacitar y cada día meditar en que donde estamos nosotros no somos merecedores. No somos merecedores. Donde estamos nosotros, hermanos, no somos merecedores, pero la gracia de Dios es grande. Ahora, la gracia, hermanos, de Dios nos abarcó y estamos acá. Estamos, hermanos, en un lugar extraordinario, en la casa de Dios. Hermanos, y no solo eso, sino tenemos promesas grandes de parte del Señor. Tenemos, hermanos, promesas grandes de parte de Dios. Ahora, ¿cómo correspondemos nosotros? La pregunta es, ¿cómo correspondemos nosotros al favor que hemos recibido de Dios? ¿Cómo correspondemos nosotros, hermanos, al favor que hemos recibido de Dios? Porque el favor de Dios, hermanos, ha sido grande.
Ha sido, hermanos, algo grande. Ha sido algo extraordinario. Y la pregunta es, ¿cómo correspondemos nosotros al favor de Dios? Porque, hermanos, Dios espera que nosotros correspondamos de igual manera como Él ha bendecido nuestras vidas. Dios espera, hermanos, de nosotros que nosotros correspondamos de alguna manera, así como Él nos ha bendecido. Estábamos muertos. Estábamos muertos. Y un muerto, usted sabe que no tiene opción de decidir. Un muerto, hermanos, no tiene opción de decidir. No puede ser movido por sí mismo. Y ahí estábamos nosotros, usted y yo. Pero ahora podemos decidir qué es lo que queremos. ¿Queremos el reino de los cielos? ¿Queremos la vida eterna? ¿O queremos, hermanos, seguir o queremos volver atrás? Cosa que no nos conviene. Nosotros nos conviene seguir hacia el frente. Nos conviene seguir luchando. Nos conviene, hermanos, seguir viendo a Cristo, hermanos, y luchar hasta la vida eterna. Porque entendemos por medio de la palabra de Dios lo que viene. Ahora bien, fíjense esto. Estábamos muertos en los delitos y pecados. Y Pablo eso era lo que trata de decirle al pueblo de Éfeso. Cuando nosotros recapacitamos en esto, hermanos, nosotros venimos y tomamos nuevas fuerzas. Nosotros venimos y tomamos nuevas fuerzas en el Señor. Venimos, hermanos, y nos fortalecemos en Dios. Porque entendemos de dónde hemos venido y quiénes somos y que para dónde vamos. Pablo dice en el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, ahora Pablo se incluye ahí. Y dice, ahora, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos, dice, nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo de los demás. Pablo, hermanos, trata de infundir ese pensamiento en el pueblo de Éfeso y poder meditar. Porque fíjense, hermano, muchas veces nosotros nos debilitamos espiritualmente hablando porque se nos olvida de dónde hemos sido rescatados. Se nos olvida, hermanos, quiénes éramos antes y que ahora, cuando conocemos la palabra de Dios, qué valor teníamos nosotros. ¿Cuál era el valor que tenía nuestra vida antes? ¿Y cuál es el valor que tiene nuestra vida hoy en el Señor? Muchas veces nos debilitamos, hermanos, y a veces hasta decimos, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no quiero seguir al Señor, porque se nos olvida, hermanos, el favor de Dios, el don de Dios, la misericordia de Dios. Se nos olvida que lo que tenemos hoy, hermanos, ha sido algo gratuito y que no hemos pagado nada. Se nos olvida, hermanos, el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario, que fue para rescatarnos a usted y a mí, para darnos vida eterna. Y muchas veces nos debilitamos porque se nos olvida el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Y nos hacemos indiferentes hacia Dios. Y muchas veces actuamos como que la salvación la estamos haciendo comprada. Pensamos que si venimos al culto, con eso compramos la salvación. De ninguna manera, hermanos. Actuamos como que cuando venimos acá, venimos a estar un rato ahí, como que estamos comprando la salvación. La salvación no la compramos. La salvación es algo gratuito. Y esa indiferencia, hermanos, tenemos que borrarla, tenemos que quitarla y venir con un corazón agradecido, con un corazón, hermano, lleno de gratitud hacia Dios. Por eso decía el profeta, ¿con qué me presentaré ante Dios? Me presentaré con becerros, con carneros de un año. Pero eso no le agrada a Dios.
Pero es mejor presentarnos a Dios con un corazón, hermanos, agradecido. Es mejor presentarnos a Dios con un corazón constricto y humillado, con un corazón, hermano, lleno de gratitud por lo que Dios ha hecho por nuestra vida. Es mejor venir y decirle: Dios mío, yo te doy gracias por lo que tú has hecho por mi vida. Hermanos, porque Dios lo que ha hecho es grande. Y eso es lo que Pablo, hermanos, trataba de decirles. Ahora, primero, hermanos, les enfatiza dónde estaba. Luego, hermanos, del versículo 4 en adelante, yo quiero que usted tenga su Biblia abierta. Y dice, oiga bien: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundancia de riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No solo les enfatiza, hermanos, de dónde Dios los había sacado, pero sino también enfatiza el propósito redentor de Dios, en la redención de Dios por medio de Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario. Enfatiza la redención de Dios. Por eso él dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia es lo que usted y yo hemos obtenido de parte de Dios. Si no fuese por la misericordia de Dios, no estuviésemos acá. La misericordia de Dios, hermanos, es desde la eternidad hasta la eternidad. El ser humano, hermanos, ha recibido la misericordia de Dios desde el principio hasta el fin, hasta nuestros días. Yo quiero que leamos Salmo 103, 17. Aleluya. Salmo 103. Gloria a Jesús. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad, y sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. La misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Es infinita. Y por eso, hermanos, es que usted y yo estamos acá. Amén, aleluya. Por la misericordia de Dios. El ser humano desde el principio, si nosotros vemos, hermanos, si no Dios lo hubiese hecho, en Génesis 3:15, la misericordia de Dios lo movió a llevarlo, hermanos, a tomar ahí, a dar la profecía redentora para usted y para mí. La misericordia de Dios, el amor de Dios, no fue otra cosa. Porque nosotros hermanos, desde el principio nos descarriamos. Pero la misericordia de Dios lo movió, hermanos, desde ahí a dar la profecía redentora para el ser humano. Cuando el hombre ya se había descarriado, se había pecado, Dios desde ahí comienza, hermanos, a dar la profecía redentora. Para que el hombre tuviese vida espiritual y vida eterna también. Desde ahí Dios comienza. Pero no solo eso, la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios prolonga nuestra vida. Lamentaciones 3, 22 y 23. Yo quiero que leamos, hermano. 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque dice: nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré.
La misericordia de Dios prolonga, hermanos, la vida espiritual como la vida natural. Oiga bien, cuando dice, hijos, obedezcan a vuestros padres, eso está hablando, hermanos, de una forma general. No está hablando solamente a los cristianos. Ahí se prolonga la vida natural, pero también prolonga la vida espiritual. Y si nosotros, hermanos, Él prolonga la vida espiritual, hay vida eterna juntamente con Dios, nuestro Salvador. Tenemos vida, hermanos, eterna juntamente con el Señor. Hermanos, la misericordia de Dios es tan grande, es sin límites. Y cuando nosotros entendemos esto, en nuestros corazones solo debe de haber gratitud al Señor. Solo debe, hermanos, de haber gratitud al Señor. Y no mostrar indiferencia a Él, porque muchas veces mostramos indiferencia. También, la misericordia, por misericordia, Dios perdona nuestros pecados. Miqueas 7:18, yo quiero que lo leamos. Dice la Biblia, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Hermano, ¿cuántos no fallamos contra Dios? ¿Quién no pecó contra Dios este día? Todos pecamos contra Dios, pero la misericordia de Dios es grande y perdona nuestros pecados. Cuando hacemos aquello, lo que dice Juan, hijitos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenéis para con el Padre, que es Cristo Jesús. Cuando venimos al Señor y pedimos perdón por nuestros pecados, la misericordia de Dios está ahí y nos perdona. Porque todos pecamos día a día. ¿Quién no peca? Todos pecamos, pero la misericordia de Dios es grande. El amor, hermano, de Dios es grande. Y por eso es que usted y yo estamos acá. Si no fuese así, hermano, si no fuese por la misericordia de Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Dónde estuviese usted y dónde estuviese yo si no fuese por la misericordia de Dios? Ya no estuviésemos acá. Estuviésemos muertos. Estuviésemos solos, hermanos, listos para la condenación. No hubiese redención, no hubiese perdón de pecados, no hubiese vida eterna, no hubiese, hermano, lo que ahora Dios nos da por su grande misericordia, por su grande amor. Dios es grande. Yo quiero que leamos Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice la Biblia, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son útiles a los hombres. Por la misericordia de Dios está la salvación activa. Nosotros somos salvos por la misericordia de Dios. Y todo ser humano, el que no ha venido al Señor, puede ser salvo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. No necesitamos hacer obras, como algunas sectas lo hacen. Solo tenemos que venir al Señor reconociendo que somos pecadores, levantando nuestras manos y decirle, Señor, reconozco que he fallado,
reconozco que soy pecador, reconozco que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Redentor. Eso es lo único que usted y yo hemos hecho y lo que la demás, que toda la humanidad necesita hacer, reconocer a Dios como su Salvador personal. Por Él, hermanos, somos salvos. La salvación se activa por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para ser salvos? Nada. Solo venimos al Señor y le reconocimos como nuestro Salvador personal. Pero también, hermanos, Pablo, en el versículo 7 en adelante, yo quiero que leamos. Dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es bien interesante, hermanos, esto, que desde que nosotros le reconocimos, desde entonces dice la Biblia que Él preparó lugares celestiales. Fíjense el versículo 5. Y dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. De que nosotros recibimos al Señor, desde entonces dice la Biblia que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Y muchas veces, hermanos, nosotros como que no entendemos esta parte, porque muchas veces queremos hacer amistad con el mundo, cuando nosotros ya no somos del mundo, somos de Dios. Dice conforme la palabra de Dios, sí, que Él nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros somos un pueblo especial, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, pero ¿por qué muchas veces flaqueamos? Porque ignoramos o no vamos a la palabra de Dios y no recordamos de dónde nosotros hemos sido levantados. Pablo también enfatiza que el pueblo había recibido salvación no por obras, sino por gracia. Nosotros hemos recibido salvación por gracia, no por obras. Al pensar en esto, a veces yo pienso, hermano, qué tan difícil se nos hace a veces trabajar en la obra de Dios. Evangelizar una persona, hacer algo para Dios. Se nos hace a veces tan difícil hacer algo para Dios, porque, hermanos, no hemos entendido lo que hemos recibido nosotros. Todo lo que hemos recibido es por gracia. Pero a veces, hermanos, nos hace tan difícil hacer algo para Dios. ¿Por qué? Si lo que hemos recibido de parte de Dios no ha sido algo, hermanos, algo pequeño. La salvación es algo que usted y yo no la podemos comprar. Nadie la puede comprar. Y a veces nos hacemos indiferentes y decimos yo. Y no pensamos en lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que hemos recibido de Dios. Por eso nosotros vemos a Pablo, un misionero, evangelista, pastor, y todo lo tenía Pablo. Un hombre que, hermanos, se dispuso en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo había entendido lo que él había recibido de parte de Dios. Cuando nosotros entendemos, hermanos, lo que hemos recibido de Dios, nosotros no nos vamos a escatimar a nosotros mismos, no nos vamos a cuidar a nosotros mismos, sino que nos vamos a disponer para la obra de Dios, hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero cuando viene esto, hermanos, y vemos, Pablo dice, por gracia, Pablo enfatiza y dice, ustedes por gracia han sido salvos. Ahora que resta disponernos para Dios, trabajar para Dios, vivir para el Señor.
Pero muchas veces nosotros, hermanos, como que nosotros estamos dependiendo de nosotros mismos y no de Dios. Porque al decir yo no quiero trabajar en todo el Señor, es lo que yo digo, no lo que Dios dice. Es lo que yo digo, no lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces yo no entiendo que Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Usted cree que Dios tiene un propósito para su vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito para su vida? Entonces, hermanos, dispongámonos para el Señor. No queda más que disponernos para Dios y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hacer lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros hagamos. Porque el Señor ya hizo mucho por nosotros. Y todo lo que hemos recibido es por gracia. No hemos hecho nada, hermanos, nosotros porque seamos bonitos. No porque seamos bonitos, no porque seamos, ¿qué? No porque seamos evangelistas, misioneros, no porque seamos eso. Todo lo hemos recibido por gracia de Dios. Todo lo que hemos recibido por gracia de Dios. Y si entendemos que lo que hemos recibido es por gracia, hermanos, démosle a Dios lo que Él quiere que nosotros le demos. ¿Para qué vamos a, hermanos, a sostenerlos? Sabe que Dios, hermanos, Dios desea que su propósito se cumpla en nosotros. Dios desea que el propósito de Él se cumpla en nuestras vidas. Pero ¿cuándo se va a cumplir? Cuando nosotros le permitamos a Él. Mientras, hermanos, no se va a cumplir en nosotros. Pero si nosotros le permitimos, Dios va a hacer lo que Él quiere. Yo quiero que leamos Romanos 5:15, y ya vamos a ir terminando. ¿Lo tienen? 5:15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Mire esto. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don, la gracia de Dios sobrepasa más que la transgresión que pudo haber hecho Abraham en aquel. Está hablando de Abraham. Está hablando de aquel hombre que pecó. Pero aquel pecado no sobrepasó la gracia de Dios. No sobrepasó, hermanos, el don de Dios, la dádiva de Dios. Si hubiese sido así, usted y yo no estuviésemos acá. Amén. Y pensando en esto, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Servirle a Dios con todo nuestro corazón. Servirle a Dios, hermanos, sin reserva. Así como nosotros vemos en la palabra de Dios. Pablo, un gran ejemplo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay mucho, hermanos, que podemos hacer, tanto que podemos hacer. Tanto que podemos hacer en la obra de Dios. Y si hasta hoy no hemos hecho nada, es necesario comenzar a hacer algo. Yo le digo, Señor, hasta hoy no he hecho nada. Y dice la Biblia, y cuando ya lo haya hecho todo, siervos inútiles son. ¿Quién hizo todo ya? Levante su mano. Nosotros no llegamos a siervos inútiles, hermano. No lo hemos hecho todo. Ni aun Pablo, él dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hasta la meta, extendiéndome para pelear la buena batalla hacia la vida eterna. Aún Pablo, él dijo, no pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Cuánto más nosotros, hermano? Que apenas con esfuerzo hacemos lo mínimo para el Señor. Hay mucho que hacer.
Pero hermanos, hay que reconocer el amor de Dios, la gracia de Dios. Lo que nosotros tenemos ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Lo que tenemos es por el amor de Dios, por la misericordia de Dios. Y nada hemos comprado, nada hermanos, hemos ganado por nuestros propios méritos. Todo ha sido por el amor de Dios. Estemos de pie. Amén. Espero que una palabra haya llegado a su corazón. Gracias. La palabra siempre viene, hermanos, para darnos fuerza. Levante sus manos y cierre sus ojos. Yo quisiera hacer un llamado antes de que finalicemos este servicio. Si alguien vino para aceptar al Señor o reconciliar con el Señor, esta es la oportunidad hoy. Señor, en esta noche, Dios, sea amigo. Cierre sus ojos, hermanos, y ore al Señor. Si alguien vino para aceptar o reconciliar al Señor, esta es la oportunidad. En el nombre de Jesús, Dios mío, Padre. Amigo que está en este lugar, Toca las almas, Señor, en esta hora. no necesitamos hacer nada para ser salvos. Dios mío, convence. Solo necesitamos levantar nuestra mano y decirle: Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Santo de Dios, aleluya. No necesitamos hacer obras, Dios ya lo hizo todo. Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Hermanos, cierren sus ojos. Espíritu Santo de Dios. Digámosle, solo necesita decirle: Señor, te entrego mi vida, te reconozco que tú eres mi Salvador personal. Glorifícate, Dios mío. Dios no lo creó para que esté en esa condición que está. Dios lo creó para que usted esté en una mejor condición, para darle vida eterna. Convence, Espíritu Santo. Si hubiese alguien que vino para aceptar o reconciliarse con el Señor, está todavía la oportunidad. Glorifícate, Dios. Está la oportunidad todavía.